una edición más de este programa nuevo que acabamos pues de lanzar, que el gobierno de Guadalajara acaba de lanzar en redes sociales, que es precisamente la mediación como herramienta para lograr una cultura de paz en nuestra ciudad, que vaya, que mucha falta nos hace. El día de hoy tenemos un gran programa, tenemos dos invitadazos de lujo que precisamente nos hablarán de otras herramientas precisamente que contiene la mediación como herramienta para lograr una cultura de paz. Déjenme recordarles, este es nuestro segundo programa en vivo. La semana pasada iniciamos con este nuevo programa. Le doy todos los datos. Mi nombre, maestro Ernesto Samuel Rea Cano. Soy abogado y soy mediador certificado por el Instituto de Justicia Alternativa. Este programa nace como una iniciativa del gobierno de Guadalajara, directamente de nuestro presidente municipal y secretario general, también ambos preocupados porque en nuestra ciudad se dé una verdadera cultura de estuvo con nosotros el secretario general Víctor Orozco para platicarnos desde el Ayuntamiento de Guadalajara qué está haciendo por lograr esta cultura de paz, y también estuvo el director del Instituto de Justicia Alternativa platicándonos qué es lo que hace el Instituto de Justicia Alternativa, y también estuvo el licenciado Benito Patiño, que es el titular de la unidad de mediación del Ayuntamiento del Gobierno de Guadalajara, precisamente platicándonos todas estas bondades y ventajas de los centros públicos que hay en Guadalajara. Y bueno, hoy no es la excepción, hoy tenemos dos invitados, les comentaba, usted puede participar y preguntarles a ellos qué se puede hacer, dónde los pueden contactar, qué es lo que hace el Instituto de Justicia Alternativa, por un lado, con este tema que les voy a comentar el día de hoy, y también qué está haciendo el ayuntamiento, por otro lado, trabajando con este asunto de la mediación. El tema del día de hoy, en este programa, en esta segunda edición, es precisamente la justicia restaurativa. Yo le comenté la semana pasada que hablar de la mediación, hablar de los métodos alternos, es hablar de estas formas de solucionar conflictos sin asistir a los juzgados y estando precisamente frente a personas capacitadas, personas que tienen desarrolladas habilidades, destrezas de comunicación, de negociación, pues de todas esas destrezas que necesitan todos los facilitadores precisamente para poder ayudarnos a los ciudadanos a poder resolver los conflictos sin asistir, primero sin pelearnos y segundo sin asistir a los juzgados. El día de hoy, justicia restaurativa. ¿Qué es la justicia restaurativa? ¿Dónde se aplica? ¿Dónde la vemos? ¿De dónde viene la justicia restaurativa? ¿De qué nos sirve a los ciudadanos la justicia restaurativa? Todas esas preguntas serán resueltas el día de hoy, precisamente en este programa. El director de métodos alternos del Instituto de Justicia Alternativa, doctor Osvaldo, Jaime Osvaldo Pacheco. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes y muchas gracias por... ¿Me escuchas, mi estimado? Bien, pues un gusto estar con ustedes, maestro Reacano, con el maestro Sergio Victoria, y agradecido de la invitación y felicitando desde luego a nuestro Ayuntamiento de Guadalajara, a nuestras autoridades municipales por esta iniciativa tan importante. Bueno, yo creo que ya la introducción que dio el maestro Rea, pues nos invita a eso. Y ¿sabes qué? Yo creo que parte de la justicia restaurativa, doctor, en Jalisco
me decía el secretario general, lo que estás haciendo tú ahí en el Instituto de Justicia, bajo el liderazgo del doctor, está llevando el tema de la justicia a otro estatus, ¿no? Porque, pues, es un paradigma difícil de cambiar, yo lo he visto, pero yo creo que el empeño en que pongamos cada uno de los servidores públicos, podemos generar un mejor sistema de justicia, sobre todo aquel que de veras sintamos que estamos llevando la justicia, ¿no? Claro, maestro. Pues un gusto participar y hablar de un tema tan apasionante como es la justicia restaurativa, en el que se trata de involucrar a todas las personas que han sido afectadas por un hecho delictivo o por una ofensa, y se trata de que en conjunto, en comunidad, se atiendan los intereses de todo mundo, no solo de la persona que ha recibido la ofensa, sino también de su círculo cercano, afectivo, sus amigos, sus familiares, y desde luego tratar de rescatar también a aquellas personas que han sido ofensores, que por alguna circunstancia en la vida les ha llevado a causar daño a otros. La justicia restaurativa también se encarga de ellos, tanto de ellos como de sus familiares, y lo que pretende pues es desde luego restaurar el daño, restaurar el tejido social y ayudar a las personas, tanto a víctimas como ofensores, a llegar a acuerdos y generar condiciones para que atiendan las necesidades que se generaron a raíz del daño que se ha causado. Que nos ayudaras, perdón, te decía que nos ayudaras a ubicar la diferencia entre lo que es una mediación y un proceso restaurativo, porque yo en el transcurso de este camino he visto que tratamos que muchos nos confundimos y pensamos que es lo mismo, que por ser un método alterno, ya la mediación, hacemos una mediación y decimos, estamos llevando un proceso restaurativo, cuando creo que queda una parte por ahí que me gustaría pues que nos ayudaras pues en esa parte de... Claro, la mediación y el proceso de justicia restaurativa son procedimientos totalmente diferentes y sirven para diferentes cosas. Una mediación es una negociación asistida entre particulares que tienen derechos, que tienen obligaciones y que están en posibilidades de llegar a acuerdos para resolver un conflicto de cualquier índole, civil, familiar, mercantil, incluso comunitarios, asuntos entre vecinos y demás. Un proceso de justicia restaurativa no es una negociación entre iguales. Un proceso de justicia restaurativa implica que se ha cometido una ofensa. Entonces esto desbalancea el poder con el que van a negociar las partes. Por ello, en los procesos de justicia restaurativa se involucran a las comunidades afectivas, tanto de la persona que ha hecho la ofensa como de la persona que la recibió. Esto nos genera un equilibrio para negociar, pero también nos generan las condiciones para que ambas partes puedan hablar de manera segura, de manera en que puedan determinar cuáles son sus intereses, sus necesidades. Y la principal diferencia es que en estos procedimientos se involucra a las comunidades, a sus comunidades afectivas. ¿Quién es la comunidad? Pues no es el ayuntamiento, no es el Estado. La comunidad es prácticamente la respuesta a la pregunta, ¿quién se interesa por ti? Puede ser la familia, pueden ser amigos, puede ser incluso un maestro. Las personas con las que yo me siento cómodo y que me van a ayudar dentro de un procedimiento son las que van a estar acompañándome, así sea yo quien cometió la ofensa o quien ha resultado dañado por una ofensa. Esta es la principal diferencia entre un proceso de justicia alternativa y un procedimiento
de mediación. Doctor, en el tema de la capacitación en esto de la justicia restaurativa, ¿qué alcances está teniendo el instituto y qué tan periódicamente los están realizando? Bien, mira, la legislación mexicana, en toda la legislación penal, ya prevé en las diferentes normativas el uso de procedimientos de justicia restaurativa. En este sentido, se han generado a nivel nacional diferentes cursos especializados para practicar procesos de justicia restaurativa en procedimientos penales de mayores durante el proceso penal, también después del proceso penal, ya en la etapa de ejecución de sentencias, y algo que es muy relevante también dentro de los procesos de justicia integral para menores, es decir, aquellos procesos que van dirigidos a menores de edad. En el Instituto de Justicia Alternativa se han llevado capacitaciones especializadas en estos tres ámbitos, cursos que ya el de facilitadores en materia penal se ha concluido, el de ejecución penal y el de justicia para menores está en curso. De hecho, son programas presenciales que se suspendieron a raíz de esta pandemia que nos ha afectado a todos, pero que estamos a punto de concluir. La misma ley prevé 100 horas de capacitación especializada cada año para cada persona que interviene en estos asuntos y tiene que estar debidamente certificada. Es decir, aparte de tomar los cursos especializados, tienen que tomar un examen teórico y práctico realizado por expertos y tienen que acreditarlo. Oye, doctor, ¿y has visto resistencia? ¿Has visto o es una apertura total del sistema, pues hablemos del área política, del área laboral, de los colegios, de toda aquella gente que debe de adentrarse en este tema, pues, del nuevo paradigma de la justicia? ¿Has visto algún...? En la actualidad, la verdad es que la justicia restaurativa, a diferencia de la mediación en México, se hace únicamente por operadores del sistema de procuración e impartición de justicia, es decir, por las fiscalías o por el Poder Judicial. En la actualidad, la verdad es que tenemos muy buena coordinación, tanto con jueces, con magistrados, con agentes del Ministerio Público, la parte de la Fiscalía, la Defensoría Pública y las autoridades de los reclusorios de los diferentes niveles, y estamos capacitando a nuestro personal en cada una de estas áreas para empezar a llevar a cabo programas de justicia restaurativa. En otros ámbitos, por ejemplo, en la mediación o conciliación, que podría ser cualquier profesional en el Estado certificado, como es el caso del maestro Rea Cano, ahí sí hemos encontrado algunas oposiciones, sobre todo de los gremios, ¿no? Hay, por ejemplo, muchos litigantes que se rehúsan a llegar a acuerdos que puedan acortar los procedimientos judiciales, pero esto cada vez es menos. Afortunadamente hay buena comunicación también con los gremios de profesionales del derecho, y la misma gente cada vez conoce más este tipo de procedimientos de mediación, conciliación, y ellos mismos la buscan. Incluso ya los solicitan a sus abogados la aplicación, porque pues por desgracia, y creo que así va a seguir siendo durante un tiempo, los procedimientos judiciales son bastante largos, costosos y desgastantes para las personas. Sí, te comparto una experiencia. Fui a un diplomado de justicia restaurativa y un ministerio público decía que, pues, que era algo que debía ser como un hobby, la justicia restaurativa. Entonces, yo cuando escuché eso dije, va a haber una gran resistencia a este nuevo proceso, pues. Cuando lo escuché, sí, pues,
dices, ¿a dónde vamos, pues? ¿O tendrá futuro la justicia restaurativa? Es a lo que voy. ¿Crees que tenga futuro en México la justicia restaurativa, doctor? Sí, desde luego que sí. Mira, ha habido primero un gran desconocimiento por parte de algunos operadores, pero nuestras leyes, la Constitución en su artículo 17, luego las leyes, la normativa en materia penal, ya prevén, es decir, ya es una obligación de los operadores utilizar los procesos de justicia restaurativa. La Fiscalía de nuestro estado tiene su propia área de métodos alternos de solución de conflictos. Ellos tienen más de 80 facilitadores ya certificados en todas las regiones del estado. Ellos han recibido capacitación, igual que en mediación y conciliación, en procesos de justicia restaurativa. Ellos, igual que nosotros, están preparando a su personal porque se tienen que hacer de manera integral con los MPs, con los jueces, con los operadores del sistema, para certificar a la gente y poder implementar este tipo de procedimientos. La verdad es que desde luego que siempre vamos a encontrar a alguien que hable en contra o alguien que no le guste o que no le convenga incluso la implementación de tal o cual procedimiento. Lo que sí es que está demostrado que son procedimientos mucho más eficaces, mucho más cortos y son más eficaces porque atienden de mejor manera a las necesidades de los involucrados. La persona que fue víctima de un delito tiene mucho mejor opinión de un proceso de justicia restaurativa que de un procedimiento criminal donde acudes con el juez y demás. Se cumplen también de manera voluntaria en una escala mucho mayor, y las incidencias, la tasa de reincidencia de las personas que han atravesado un proceso de justicia restaurativa también es mucho menor que las personas que no se han apegado a este tipo de procedimientos. Y yo creo que para este cambio de paradigma necesitamos trabajar con los jóvenes. Así es. Yo creo que si los jóvenes viven la justicia restaurativa, incluso los niños, que es mi caso, pero ya lo platicaremos más adelante, si ya no viven el proceso restaurativo, creo que en ellos este cambio de paradigma del tipo de justicia que hemos vivido, la punitiva, todo este tipo de modelos, creo que va a ser más fácil, ¿no? Que quien ya lo vivió, quien ya sintió cómo tu comunidad te apoya, cómo no solamente te buscan castigar, como no solamente buscan que veas que castigan al otro, sino que vean, que buscan la parte del individuo también. ¿Qué me puede decir de la justicia restaurativa aplicada a los jóvenes? Claro, mira, nosotros hacemos una distinción técnica que a lo mejor no es ni necesario hacer. Quienes trabajamos en el sistema de procuración o impartición de justicia, hablamos de justicia restaurativa, es donde se aplica. La justicia restaurativa nació, se desarrolló y se aplica en procedimientos penales, ya sea para menores, en ejecución penal o durante el procedimiento penal. Pero las teorías que subyacen a este conocimiento, las prácticas y demás, se han aplicado de manera preventiva en el ámbito laboral, escolar, comunitario, con eficiencia, tanto así que la Unión Europea, por ejemplo, tiene en ciudades enteras programas de prácticas restaurativas, así se llama cuando no están dentro de un procedimiento penal, prácticas restaurativas, y son las que han demostrado dar mejores resultados para prevenir conductas delictivas, fomentar el tejido social, el sentido de pertenencia entre la población, y desde luego son herramientas que puede utilizar cualquier ama de casa, cualquier estudiante. De hecho, pues ha dado muy buenos resultados en el área académica, educativa, sobre todo en niveles de primaria y secundaria, donde los niños empiezan a conocer formas de resolver los conflictos que tienen. Y por desgracia, nuestra historia ha sido muy punitiva, como tú me dices, tanto por parte de los demás estudiantes como del sistema educativo como tal, pues hemos tenido castigos,
retiro del salón de alumnos, etcétera, etcétera. Y este tipo de procedimientos, en base en los resultados que ha dado en los casos más graves que vienen de la justicia penal, decimos, si alguien que cometió un delito podemos hacer que tome responsabilidad y actúe de una manera diferente, ¿por qué no lo podemos aplicar con niños que se están formando en la escuela? Generando espacios seguros para que puedan conversar sobre sus inquietudes, sobre sus necesidades, incluso sobre sus temores, y ponerse de acuerdo en comunidad sobre cómo van a responder a agresiones o a burlas o a situaciones de bullying que les pongan en riesgo a algún individuo del grupo, ¿no? Entonces, desde luego que es muy importante este tipo de prácticas llevadas al campo de la docencia, de la academia, de la comunidad, incluso en ámbitos laborales. Y bueno, ahí el Ayuntamiento de Guadalajara, con la dirección del maestro Víctor Sánchez, y desde luego con la participación que tú has tenido, ha hecho una exploración y una implementación muy buena de este tipo de procedimientos en nuestra ciudad, y ojalá que cada vez tengamos más municipios en nuestro estado que implementen este tipo de procedimientos. Y fíjate que tenemos la visión mala de que todo aquel que sufrió un daño es una persona punitiva y que esa persona va a querer que apliquemos un castigo. Categorizamos así a la persona que ha sufrido un daño, lo hacemos punitivo, cuando quizá la persona ni lo que anhela más bien es comprender por qué le hicieron ese daño. Y yo creo que debemos trabajar desde ahí. Y lo que mencionas bien de los chicos y los jóvenes, los queremos formar en una manera también como seres punitivos, como es el niño que me quitó el lápiz y pensamos que ese niño quiere que el otro sufra, o el adolescente también, el que fue acusado de bullying, pensamos que como sufrió bullying al otro muchacho, él quiere que el otro sufra. Yo creo que esta parte de la justicia restaurativa nos cambia todo ese esquema y empezamos a formar una sociedad que valore más el perdón, la reconciliación, que es importantísimo, ¿sí? Porque el caso de la mediación, pues logramos un buen acuerdo, pero ambas partes, donde los dos buscábamos ese acuerdo. Pero en la justicia restaurativa no son de iguales normalmente, ¿sí? Es el que sufrió el daño y el infractor. Entonces los tratamos igual, pero no en igualdad de circunstancias. Entonces, Claro, fíjate que la justicia restaurativa, una de las cuestiones que más estudio tiene o desarrollado o que más importancia le da, es precisamente a las necesidades de las partes. La justicia restaurativa ya conoce perfectamente qué necesidades tiene una persona que ha recibido una ofensa, y cuando las vemos son muy parecidas. Quien sufrió una ofensa derivada de un delito grave a quien sufrió una ofensa en un ámbito escolar por alguno de sus compañeros. Es decir, las víctimas solemos sentirnos y tener necesidades muy, muy características. Igual los ofensores. La justicia restaurativa argumenta que todos somos víctimas y todos somos ofensores en el transcurso de nuestra vida, dadas las circunstancias que vamos atravesando. Entonces, todos los ofensores necesitamos que nos escuchen, que nos den una segunda oportunidad, tener la posibilidad de reparar o enmendar el daño y tener una posibilidad de reintegrarnos a nuestra familia o a nuestro grupo social, y que se nos vea con respeto y que se nos regrese la dignidad, porque también a los ofensores se les estigmatiza. Por su parte, las personas que han sufrido un daño, que puede ser un niño de primaria en su ámbito escolar o alguien que sufrió un delito, tiene la necesidad de conocer el por qué sufrió ese daño, es decir, tener toda la información derivada de ese daño. ¿Por qué a mí? ¿Cómo fue que ocurrió? ¿Lo planearon? ¿No lo planearon? ¿Salió en ese momento? Tiene también la necesidad de que le reparen el daño, de que acepten que lo que estuvo, que lo que le ocurrió no es algo que vamos a aceptar como sociedad.
tienen la necesidad de reivindicación, de no quedar estigmatizado como una víctima, sino que lo tratemos con respeto y dignidad, y también que se le repare la ofensa que se le hizo o el daño que se le causó. Son necesidades muy características de las víctimas y de los ofensores. En este sentido, ya tenemos un punto de partida, tanto en los ámbitos penales como en los ámbitos escolares, por ejemplo, para ir sabiendo qué tipo de necesidades vamos a resolver con los procedimientos de justicia restaurativa. Y como tú dijiste, no se dan entre iguales. Los procesos de justicia restaurativa se dan desde la autoridad, es decir, desde arriba de las personas, en un ámbito de disciplina o de quien lleva la responsabilidad de las personas sobre las que se están manejando. Una parte que me llama mucho la atención en mi andar en estos procesos yo en lo personal llevo más lo de prácticas restaurativas, es que he visto que el ciudadano está como ya predispuesto a que el Estado me debe de resolver siempre mis situaciones de conflictos. Entonces, estos procesos restaurativos, yo veo que nos dan esas herramientas para luego autogestionar nuestras soluciones, ¿no? Y es otra cosa que yo creo que el Estado debe valorar mucho, que si potencializamos la justicia restaurativa, vamos a potencializar esa parte de la autogestión de comunidades, porque ahorita cualquier delito, por mayor o menor, el ciudadano es... Claro, fíjate que esto que acabas de mencionar es muy importante y sucede prácticamente en todos los mecanismos de solución de conflictos. Estamos muy acostumbrados a que un juez determine qué es lo justo y me ordene qué debo de hacer, o que un maestro determine qué castigo me van a imponer. Incluso en nuestra familia estamos acostumbrados a que la única respuesta a una ofensa pues es el castigo, y solamente determinamos qué tan duros vamos a hacer al imponer el castigo. En este tipo de procesos también separamos a la víctima. La víctima queda separada de todo el proceso y nos enfocamos en castigar a quien ha cometido la ofensa. Por eso es tan relevante lo que dices. El proceso de justicia restaurativa, uno de sus principales objetivos es pasar por un procedimiento que le permite al ofensor tomar responsabilidad de lo que ha hecho y decidir qué es lo que puede hacer para reparar el daño o aliviar la situación. Pero esa decisión no la toma solo. Ahí también se da intervención a la víctima. Y esta le puede decir en un espacio seguro, pero en su cara, de manera frontal, cómo se sintió, si tuvo miedo, si se sintió agraviado, cómo le afectó. Las víctimas se ven afectadas de manera que el ofensor ni siquiera se imagina. Y si no se lo imagina y no lo sabe, pues no va a poder hacer cosas para reparar el daño de una manera completa y objetiva. En este sentido, cuando la víctima tiene esa posibilidad y el ofensor lo escucha y entiende cómo fue que causó el daño, cómo lo hizo sentir, qué partes del ser humano afectó, tiene la posibilidad también de proponer de una mejor manera o manera más completa, que lo va a tener que hacer negociando o acordando con la persona que recibió la ofensa, incluso con la comunidad, qué es lo que va a hacer él para restaurar el daño, pero también nosotros como comunidad que intervenimos, qué vamos a hacer para que este tipo de situaciones no se vuelvan a dar, ¿no? Porque la comunidad también tiene un aprendizaje de cada conflicto que se lleva en un proceso de justicia restaurativa. Le damos la bienvenida al maestro Ernesto Samuel Rea Cano. Maestro, bienvenido.
Gracias, maestros. Una disculpa, fíjate que mi internet está muy inestable. Digo, ahorita son tiempos donde todo el mundo está utilizando el internet, está muy inestable. Pero adelante, por favor, sigan con esta plática y si me vuelve a sacar el internet, me gustaría también en un momento más, maestro Sergio, que nos comentaras desde el ayuntamiento qué está haciendo el ayuntamiento en cuestión de justicia restaurativa. Pero adelante, doctor, sigan, por favor. Claro, ¿no? Pues, bienvenido, maestro Samuel, y charlando aquí de un tema que nos apasiona con el buen amigo maestro Sergio Victoria. Y bueno, creo que hablamos un poco de las generalidades de qué es la justicia restaurativa, en qué ámbitos se aplica, para qué sirve. Y bueno, igual que a ti, a mí me gustaría escuchar al maestro Sergio Victoria del programa que están llevando en el Ayuntamiento de Guadalajara y que la verdad a mí me encanta que lo estén llevando así. Y bueno, me gustaría escuchar al maestro Sergio Victoria. Sí, pues antes, primero, pues maestro Ernesto Rea, agradecido por este espacio. Y qué mejor que me hayas invitado hoy con una persona que admiro mucho, como es el maestro Jaime, el doctor Jaime, que para mí es uno de mis grandes maestros de justicia restaurativa. Pues mira, en el ayuntamiento desarrollamos, eso sí, en colaboración con el doctor Jaime, en aquellos tiempos cuando iniciamos este proyecto, algo que surgió desde el municipio era cómo construimos una cultura de paz en nuestra ciudad. Entonces veíamos que teníamos que empezar desde las bases y potencializar esto a través del medio escolar, que es donde los niños, adolescentes y maestros tienen gran influencia hacia la comunidad. Hemos ahorita trabajado con 84 escuelas, ya más de 400 maestros, y tenemos ya en proceso a 44 para, en otra etapa más, como ya facilitadores. Y esto nos ha dado emocionalmente grandes resultados, porque hemos visto cómo ha disminuido el índice pues, de sanciones administrativas escolares, los grupos se han unido más, y los maestros, pues tú ves en ellos cómo está el agradecimiento total a este gran esfuerzo. Pero valoramos que había una parte que para cerrar esta llavecita, que era el tema de padres de familia. Entonces, elaboramos otro programa alternativo donde ahora lo tratamos directamente con los padres de familia a través de círculos restaurativos, para lo cual ya nos da un engranaje para que esto avance. Y les quiero contar una pequeña anécdota. En una reunión llegó una abuelita y iba muy agradecida y me decía, es que fíjese que ayer estábamos discutiendo mi hijo y yo. Él es padre soltero, dice, discutíamos y estábamos ya gritándonos. Entonces mi hijo nos agarra y nos dice, a ver, siéntense, vamos a hacer una plática restaurativa. Entonces la señora dice, pues que se soltó a llorar porque ahora veía como su pequeño estaba conciliando un conflicto. Entonces es donde yo digo que mencionaba hace rato con el doctor, podemos ir sembrando esa semilla de la justicia restaurativa y automáticamente nos debe ir creando una sociedad que va este esfuerzo pues ya lo hemos avanzado por toda la ciudad y pues nos seguimos alimentando, vamos a diferentes cursos, talleres, porque el presidente municipal a más maestros y sé que podemos hacer esa gran transformación a través de llevar la justicia restaurativa con las prácticas restaurativas desde la niñez. Claro, maestro Sergio, desde luego que todos los programas que proporcionen herramientas, habilidades a nuestros niños, a nuestros maestros, para resolver conflictos, para gestionar conflictos o para prevenir conflictos, pues serán bienvenidos y más en una etapa temprana de nuestra población, como es las escuelas primarias. Pero también este tipo de procedimientos
pues ayuda a construir sentido de pertenencia, ayuda a tener un orgullo de pertenencia a mi escuela, a mi familia, a mi comunidad, incluso a mi municipio. ¿Cómo ha funcionado este tema en el Ayuntamiento de Guadalajara? ¿Qué resultados has visto de sentido de pertenencia entre los niños que han pasado por este tipo de procesos? Y mira, dimos un diplomado a maestros de 40 instituciones. Y entonces decidimos invitarlos al centro a llevar a cabo ya una práctica como tal de un círculo. Les dimos por ahí un problema de los más comunes que ocurren y para que los vieran alguna alternativa de solución en el círculo. Y la convocatoria fue enorme porque los papás sabían del tema, los maestros querían que los papás se adentraran más y los niños emocionados porque decían a los papás, es que yo soy una persona restaurativa, decían. Es que yo además soy restaurativo y tú tienes que hacerte como yo restaurativo. Entonces, esa parte se me hizo fenomenal porque ellos ya lo ven como un modo de vida. Un modo de vida y tengo muchos ejemplos. Tengo uno de un muchacho que llegamos a una escuela y me dice, ¿qué cree? Ayer me querían meter en un pleito. Y le dije, no puedo porque yo soy restaurativo. Yo no me dedico a generar pleitos. Son cosas que tú te vas dando cuenta que estás sembrando en un campo fértil. Y ese sentido de pertenencia de ellos, saben que están perteneciendo a una nueva cultura. Y creo que sembrar en esa área nos va a llevar a grandes resultados. Quizá no hoy, no los veamos hoy, porque ellos lo están enfocando a su entorno cercano, con sus amigos, en su casa. Los maestros sí, con sus compañeros. En las escuelas hemos ido a secundarias y pues los grupos son numerosos de docentes y muy variados. Unos están 3 horas, otros están todo el día, o sea, no hay mucha comunicación. Y hemos generado gran cohesión entre ellos. Y, muchos ni se saludaban a veces. Y decían, es que yo no te saludaba porque te había enojado. Y el otro, pues yo pensé que tú traías algo contra mí. Y generamos ese vínculo del diálogo entre ellos, un diálogo en confianza. Entonces, ya algunos en sus reuniones de consejo técnico ya realizan antes un círculo o al final. No, pues muchísimas felicidades, maestro. Fíjate que en los análisis que tuvimos oportunidad de hacer, precisamente en la secundaria es donde los muchachos están mucho más vulnerables, donde sufren más de agresiones por sus compañeros, porque están en una etapa donde todavía no saben cómo comunicarse con los adultos, o les da pena o vergüenza, o todavía no forman los mecanismos para resolver ese tipo de cuestiones y están buscando pertenecer a grupos que a veces son precisamente los que los atacan o los lastiman. Por otro lado, los maestros están muy solos porque tienen muchísimos estudiantes con problemáticas de todo tipo. Es una edad donde empiezan algunas adicciones, algunos problemas de violencia familiar, se expresan de manera más clara, e incluso de cuestiones de ataques sexuales en contra de las niñas que están en secundaria. Por eso, es crear entornos seguros para ellos, donde su voz es escuchada y es igual de importante que la de todos los demás, y generar conciencia colectiva o conocimiento colectivo, porque los maestros solos no van a poder resolver los asuntos y los chavos muchas veces no pueden o no conocen formas para resolverlos. Entonces, el primer paso, que es generar comunidad, saber qué intereses tienes, de dónde vienen, cuáles son los valores de tu familia, qué te gusta, qué te molesta, qué te hace sentir mal. Es decir, son cuestiones tan básicas que en las experiencias que hemos tenido, los jóvenes no tienen espacios seguros para conversarlos con sus mismos compañeros o con los directores. Pero el saber que yo tengo un abuelo
que tienen las mismas características que tu abuelo, o que yo vengo de un pueblo y los valores de mi familia son muy parecidos a los tuyos, empieza a generar un sentido de comunidad que permite después sentirnos parte de una red que nos protege y nos escucha, ¿no? Es así como los chavos pueden hablar de manera libre de qué me preocupa, qué puedo aportar yo cuando a uno de mis compañeros lo están lastimando. Y si yo soy el que lo está lastimando, pues conocer de qué forma se siente y demás, y tener un incentivo ya colectivo para dejar de hacerlo y para hacer cosas muy concretas cuando pasen ofensas en mi salón o en mi entorno. Y no solo para eso, sino también para aprender a reconocer a nuestros compañeros que han tenido éxito en matemáticas, en español, que nos representan en la selección de fútbol, porque tenemos una sociedad muy dado a victimizarnos, pero no podemos o no nos gusta reconocer lo bueno que sí tenemos. Tenemos muchísimas cosas buenas en cualquier entorno. Y los chavos en la secundaria, en la primaria, tienen muchísimas cosas muy buenas por qué reconocerse y tener espacios seguros para decir, estoy muy orgulloso de ti que me representaste en nuestra escuela en el concurso de matemáticas. Es algo que nos enseña colectivamente a comunicarnos de una forma muy diferente a la que estamos habituados. Y no solo empezamos a resolver conflictos, sino empezamos a generar círculos virtuosos de comunicación, de reconocimiento y de animarnos a hacer cosas que por alguna razón no hacíamos en beneficio de nuestras comunidades. Fíjate que una parte muy valiosa que yo he rescatado, porque he aprendido mucho de la sociedad, o sea, ellos me han enseñado mucho. Y entonces lo que decías hace rato, que hay esquemas ya establecidos de forma de cómo se comporta el agresor, el ofensor, en las comunidades escolares es algo parecido. Y algo que he aprendido mucho, te decía, es el área de los padres de familia. Hemos sido invitados a diferentes escuelas a apoyarlos en procesos restaurativos porque ya hay temas pues, de molestias a directivos o entre maestros o entre padres. Uno de los que recuerdo, una madre de familia traía mucho conflicto con todo el grupo de padres de familia. Entonces fuimos a hacer un proceso y al hacer este proceso de hacer comunidad, pues nos damos cuenta que la señora había perdido a su hija y había perdido a su yerno al mes y ahora vivía sola con su nieta. Entonces sentí un rechazo hacia todos, porque a todos los veía felices y ella decía, perdí a mi hijo y a mi nuera y me quedo sola y dejan una nieta conmigo, entonces traía ese dolor. Cuando todos los padres de familia empiezan a escuchar lo que decías tú, empiezan a escucharla, sienten el dolor de ella y generamos la empatía, pero una empatía de compañerismo, no de victimizar, de decir, bueno, ahora entiendo por qué renuente a relacionarte, por qué no tienes acercamiento, no te abrías, por qué pensamos que estás peleada con todo el mundo. Pero ahí aprendimos también que el tema de comunidad no lo teníamos que dejar ahí, que ese no era donde se cerraba el tema. Teníamos que ir ahora al proceso restaurativo con la niña, porque la niña también lo vivía en el aula. Entonces, es un proceso completamente amplio, donde no podemos basarnos nada más a donde vemos al ofensor, lo que decíamos, sino hay que ver toda su comunidad que está siendo afectada. Y la niña traía un problema triple que la mamá, que la abuelita. ¿Sí? Porque la niña era la peleonera, la rebelde, la grosera, la floja, la empezaban a estigmatizar. Hicimos el proceso y también nos dimos bonitos resultados. Entonces, esa parte de hacer comunidad, de entendernos, de quiénes somos, creo que eso es fenomenal, iniciar con eso en los procesos restaurativos, porque nos sensibiliza a que lo que te pasa a ti
Si no me sucedió a mí, le sucedió a alguien cercano a mí. Claro. ¿Ah? Mira, hay una teoría subyacente a la justicia restaurativa que es la teoría de la bifurcación de la justicia. Esta teoría dice que yo no trato igual o no trato de hacer justicia igual con los míos que con los ajenos. Voy a tratar diferente a los que no son miembros de mi grupo social. Por eso la justicia restaurativa dice que no ponemos un conflicto sobre la mesa si no hemos generado comunidad. Es muy peligroso poner un conflicto en un grupo de personas que todavía no tienen un sentido de comunidad, porque probablemente se nos van a hacer conflictos más grandes. Entonces, por eso es tan importante el primer paso de los procesos de justicia restaurativa, es generar comunidad, conocernos, cómo nos conocemos, contando nuestras historias, el saber cómo se sentía esa niña de la que nos has platicado, las problemáticas de su abuelita. Seguramente muchas de las personas que estaban ahí han tenido o habían escuchado antes historias muy cercanas, muy parecidas, que hicieron empatía con ellos. Una vez que hacemos comunidad, la comunidad tiene que generar sus propias reglas de convivencia. Nadie se las va y se las pone. ¿Cómo quieren que nos vamos a participar dentro de esta comunidad o dentro de este círculo? Pues con respeto, con sentido de compasión. La misma comunidad es tan sabia que dice lo que siente y expresa qué lineamientos va a observar basados en sus valores familiares más hondos. Entonces, una vez que hay comunidad y una vez que hay reglas muy claras o normas o formas de convivencia claras, es que podemos poner a disposición del grupo un conflicto para que ellos ya, en base en todo lo que han trabajado, puedan encontrar la mejor manera no solo de solucionarlo, sino de ver cómo no vuelva a pasar en nuestro entorno y cómo ese conflicto, en vez de ser algo que nos dañó, nos fortalece, nos enseña y salimos todos beneficiados de una situación de aprendizaje. Por eso es tan padre y te felicito, maestro, por estarlo llevando a nuestras secundarias, a nuestras primarias. Y una parte que no te he presumido, no sé, pero yo sé que ya lo sabes, tenemos un grupo municipal de facilitadores infantiles, los cuales los tenemos en un grupo de WhatsApp con ellos, les damos herramientas, les damos tips. De acuerdo a sus necesidades y a su forma de relacionarse. Yo ahí con los maestros, la primera lección que les doy, hoy la voy a compartir así general, es la creación. Cuando entro a las aulas veo pegado ahí en el pizarrón las reglas del salón. Y entonces le digo a los docentes, ¿quién las puso? Todos las cumplen, me dicen, no cumplen ni 2 de las 10. Y le digo, ¿quién las puso? Las trajo fulanita porque las hizo bien bonitas su abuelita. Y le digo, pues, y volteo a los niños y les digo, a ver, voltéense y díganme, ¿cuál es la 3? No la saben. O al mismo docente le he preguntado, maestro, con todo respeto, ¿cuál es la regla 5? Y voltean a ver porque no la conocen. Y le digo, ese es el inicio, tenemos que tomar decisiones en conjunto. Si esas normas las hacemos en conjunto, todos vamos a comprometernos al momento de yo proponerlas, me estoy comprometiendo, y en un círculo nos estamos viendo en los rostros, nos estamos viendo lo que, la expresión, las emociones, cómo yo añoro que esas reglas se cumplan. Entonces, esa es una de las que aplicamos al llegar al aula, y los docentes es la primera que aplican. Dice, a ver, de veras, entonces déjelas hago junto con ellos. Y es que les digo, no podemos nosotros decirles qué es lo que yo quiero que cumplan, porque ya estoy siendo punitivo.
hágalos participativos, y al ser participativos, ellos adquirirán el compromiso, no con ellos, ni con usted, maestro, con toda su comunidad, ¿cierto? Desde luego, qué buena práctica ahí, y desde luego cuando los apropias, los responsabilizas. Y es algo que habías platicado un poco antes de cómo nos cuesta tomar decisiones en nuestras comunidades, cómo estamos tan acostumbrados a que alguien venga y nos resuelva todo tipo de problemas. Y a través de estas prácticas empoderas a las personas, se enseñan a que su voz es importante, a que hay que expresar todas sus emociones, sus inquietudes, sus intereses, y que también su voz es importante para mejorar su entorno, porque su entorno depende de ellos. Nuestro entorno lo construimos constantemente, lo generamos, lo inventamos, lo reconstruimos todos los días nosotros mismos, no es algo que alguien vino y nos puso, pero como lo vemos de repente tan lejano, pues no nos animamos a mejorarlo o a tomar la responsabilidad para ver cómo mejoramos algo tan sencillo como las reglas que no se cumplen en el salón de clases, ¿no? Me las entregas, me haces responsable de generarlas, entonces me las apropio y las voy a cumplir. Es lo que ocurre cuando a alguien le das la responsabilidad de tomar una decisión, ¿no? No puede ser incoherente con lo que tú estás proponiendo y poniendo sobre la mesa. Un punto también que quiero destacar del trabajo que estás haciendo, maestro, es que a quien tenemos formación de mediadores nos cuesta mucho trabajo y nos da miedo, nos cuesta mucho soltar el procedimiento. El procedimiento es lo único que tenemos los mediadores para mantener el control de la negociación asistida que hacemos con las partes. Cuando se trata de justicia restaurativa, son herramientas muy fáciles que cualquiera puede implementar, puede dirigir. Son muy fáciles, pero también muy poderosas. El facilitador no resuelve, el facilitador no controla, y únicamente va dando la posibilidad de que todos los miembros del grupo se manifiesten y generen un conocimiento colectivo, ajeno y más grande que el mío propio y que el de los demás intervinientes, ¿no? Entonces, qué padre que ya se esté entrenando a los chavitos de primaria y secundaria para usar estas herramientas, que desde luego van a llevar a su entorno familiar seguramente, a su entorno escolar y de sus amigos también, que son herramientas que puedes usar muy, muy fácil. Y muchas felicidades por tu trabajo, maestro. No, pues agradecido, doctor. Ya me mandó un mensaje el maestro Rea, tuvo problemas con su internet y me dice que ya debemos despedirnos. Yo duraría aquí 5 horas platicando, porque la verdad, doctor, siempre se aprende de ti. El maestro Víctor Sánchez, secretario general, siempre me ha dicho, acércate mucho a Jaime, porque Jaime es un referente estatal para nosotros, de la justicia restaurativa. Entonces, yo te voy a seguir molestando ahí cada vez que pueda y que tengas espacio. Y seguimos formándonos, porque creo que esto de la justicia restaurativa se va transformando, porque la sociedad se va transformando. Hoy esta pandemia nos demostró que somos frágiles, que somos débiles y que necesitamos volver a tener una cohesión como sociedad. Y creo que aquí los procesos restaurativos debemos de darles una gran importancia, ¿no? Pues yo me despido con eso, doctor, y nos gustaría pues que tú cerraras con unas palabras. Claro, igualmente, encantado de participar cada vez que me invites, maestro, y de hacerlo contigo con el esfuerzo del Ayuntamiento de Guadalajara, con lo que estamos haciendo también nosotros desde el instituto. Y te comparto algo que me dijo una muy querida maestra, Lorraine Studman, que yo le preguntaba, todo lo que hay que aprender y saber para hacer procesos de justicia restaurativa es muchísimo. Y ella me contestó, esto se aprende igual que en la natación, haciéndolo. Dice, y poniéndole un poquito de buena fe y confianza y buena voluntad, vas a lograr muchísimas cuestiones. La justicia restaurativa
ha nacido y se ha desarrollado de la práctica, no de teorías ya preconstituidas. Vamos conociendo al ser humano, vamos conociendo las reacciones que tienen las personas que están dentro de un conflicto y no las vamos a poder hacer sino llevándolo a la práctica con asuntos chiquitos, de no mucha complejidad, y vamos a ir pudiendo tomar asuntos más y más y más complejos. Entonces, mi recomendación es que me da la impresión de que en México hemos tomado 1, 2, 5, 10, 20 cursos y vamos a seguir tomándolos, pero nada es tan enriquecedor. Tú lo sabrás mejor que mucha gente, que ver la reacción de los niños, de las personas, la transformación y el aprendizaje que en cada círculo o en cada proceso tiene facilitador de parte de la comunidad. Es algo muy enriquecedor y invitados todos los que se quieran sumar y aprender ese tipo de procedimientos. Pues nos despedimos, doctor. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Gracias por la invitación.